Formar parte de la comunidad LGBTQIA+, ya es todo un reto, en cualquier parte del mundo. Cada día, personas de esta comunidad se enfrentan a prejuicios, humillaciones e incluso violencia. Según ILGA World, organización internacional que lucha por los derechos de los LGBTQIA+, en más de 150 países, los delitos de odio contra esta comunidad pueden suponer entre el 10 y el 30% de todos los delitos de odio registrados en lugares con sistemas de vigilancia. Estas cifras son estremecedoras y ponen al descubierto la dura realidad que viven tantas personas. ¿Has pensado alguna vez cómo es ser una persona trans en un país de mayoría musulmana? La imagen que suele venir a la mente es la de represión, prejuicios y muy poca libertad, ¿verdad? Ahora imagínate vivir así durante siglos. Enfrentarse no solo a leyes estrictas y exclusión social, sino también a abusos y violencia que desafían cualquier noción de dignidad humana. Contra este cruel telón de fondo surgen los hijras, conocidos como la primera comunidad transgénero musulmana del mundo. Pero, ¿cómo resisten? ¿Cómo mantienen viva su identidad ante tantos desafíos? Prepárate, porque hoy Bello Mundo te va a llevar a descubrir hechos que desafiarán todo lo que creías saber sobre la fe, la cultura y la resistencia humana. Para entender exactamente por qué los hijras son tan especiales, es esencial comprender el contexto en el que viven. En la mayoría de los países donde la Sharia, ley islámica, se interpreta de forma muy restrictiva, ser LGBTQIA+, puede acarrear penas severas, que van desde una multa hasta la muerte, dependiendo del lugar. Y si la homosexualidad ya está mal vista, la situación de las personas trans suele ser aún más complicada. Es como si, para las alas más conservadoras, cuestionar el binarismo de género fuera algo que choca no solo con la moral de la sociedad, sino también con la religión. Lo peor es que los prejuicios no solo provienen del Estado, sino también de las familias, las comunidades y los líderes religiosos. ¿Has pensado alguna vez en crecer en un hogar donde el propio padre considera un pecado que su hijo quiera vestirse con ropa de mujer? ¿O tener que enfrentarse a una multitud en la mezquita susurrando, señalando con el dedo, diciendo que alguien es inmoral solo por existir? Para mucha gente, esto es la vida real, y es entonces cuando surgen las historias de expulsión de casa, terapias de conversión e incluso violencia física disfrazada de corrección. En este escenario, gays, lesbianas y personas trans se encuentran a menudo aislados, sin apoyo y en un clima de miedo constante. ¿Ha oído hablar alguna vez de la violencia sexual correctiva? Para quienes nunca hayan oído hablar de ella, es algo que realmente conmociona. Se trata de una práctica en la que se obliga a una mujer lesbiana a mantener relaciones sexuales con el enfermizo objetivo de reorientarla. ¿Y qué pasa con las personas trans? A menudo empujadas a la prostitución, sin derecho a un empleo formal, sin una atención sanitaria mínimamente decente, acaban sufriendo un auténtico festival de violaciones de los derechos humanos. Y sin embargo, es en este mismo contexto en el que las hijras han resistido durante siglos, desafiando los prejuicios y encontrando formas de protegerse. Precisamente por eso, su historia atrae tanta atención. Número 1. ¿Quiénes son los hijras? Ahora que tenemos una idea general de lo difícil que es ser LGBTQIA+, en muchos entornos musulmanes, es hora de ir directamente al grano. ¿Quiénes son las hijras? El término hijra procede del Indostán, una región que abarca partes de la India, Pakistán y Bangladesh. Durante mucho tiempo, los occidentales tradujeron esta palabra como eunuco o hermafrodita, pero estas traducciones son bastante limitadas, ya que no abarcan toda la gama de expresiones e identidades presentes en este colectivo. En términos más actuales, podemos decir que hijra es una comunidad formada por personas
que se identifican fuera del estándar de hombre o mujer. Pueden ser travestis, mujeres trans, intersexuales o incluso individuos que no se identifican ni como hombres ni como mujeres y que desafían las normas de masculinidad o feminidad de forma tan llamativa que se organizan en un tercer género. En Pakistán y Bangladesh, por ejemplo, muchos describen a los hijras como una mente femenina en un cuerpo masculino. Pero no se equivoquen. Esta frase es solo un esbozo de la realidad. En la práctica, cada hijra tiene su propia historia vital, su propia forma de ver la fe islámica y sus propias experiencias, que pueden implicar rechazo, aceptación, ritos tradicionales. Es todo un mundo que va más allá de cualquier simple definición. Lo común, sin embargo, es que se organizan en comunidades o casas, dirigidas por un gurú o una madre. Estas figuras veteranas guían a los recién llegados, les defienden cuando es necesario e imponen normas de convivencia que ayudan a mantener la cohesión del grupo. Número 2. Historia. ¿Cree que en algunos periodos históricos las hijras gozaron de cierto prestigio? Sí, esto puede parecer chocante a quienes observan cómo se les trata hoy en día, pero durante el Imperio Mogol, del siglo XVI al XIX, ciertos hijras ocupaban puestos destacados en las cortes, actuando como guardianes de los harenes o incluso como confidentes de la nobleza. ¿Por qué eran toleradas e incluso valoradas? En parte porque no suponían ningún riesgo sexual para los harenes, pero también por el aura mística que las rodeaba, algo relacionado con los rituales de fertilidad y la buena suerte. En aquella época, mucha gente creía que la bendición de una hijra podía traer prosperidad o garantizar la salud de los recién nacidos. También había representaciones artísticas en bodas o fiestas, donde la presencia de hijras se consideraba signo de buena suerte. Por supuesto, no todo era un camino de rosas, pero en comparación con la actualidad, la vida podía ser mucho menos opresiva. Incluso hay noticias de hijras que alcanzaron posiciones de relativa influencia, ofreciendo consejo político o garantizando la seguridad de las esposas de los gobernantes. Por desgracia, este estatus privilegiado se vino abajo con la llegada del colonialismo británico. Los británicos, con toda su moral victoriana, crearon leyes que categorizaban a los hijras como indeseables o criminales. Y esto, por supuesto, dio lugar a la persecución y a toda una serie de estigmas que perduran hasta nuestros días. Hablaremos más de ello a continuación. Número 3. El choque con el colonialismo. ¿Recuerdas cuando hablamos de cómo los hijras tenían un lugar en la sociedad antes de la llegada de los británicos? Bueno, participaban en rituales, tenían influencia en las cortes reales y eran valorados en diversos contextos culturales. Pero cuando el colonialismo llamó a la puerta, todo esto empezó a desmoronarse. Los británicos trajeron consigo una visión binaria y conservadora. En su mente solo había dos géneros posibles, hombre o mujer. Cualquier identidad que no encajara en esta idea era tachada de perversa o anormal. Y la cosa no se quedó ahí. Crearon leyes para apoyar esta visión. Un ejemplo es la ley de tribus criminales. Esta ley etiquetó a tribus enteras como propensas al crimen y, adivina qué, las hijras fueron incluidas en este grupo. Aquello marcó un antes y un después. A partir de entonces, la comunidad ya no fue vista como respetable, sino como una amenaza para el orden público. Lo que antes era reverencia se convirtió en estigma. De ser figuras místicas y respetadas, pasaron a ser marginadas. Ahora bien, he aquí la parte que sorprende a mucha gente. Los prejuicios no acabaron con el fin del colonialismo. Cuando India y Pakistán obtuvieron la independencia, y más tarde, con la aparición de Bangladesh, continuaron los mismos estigmas creados por los británicos. En lugar de incluir, los gobiernos poscoloniales reforzaron la exclusión. Las hijras fueron tratadas como una vergüenza nacional, y las políticas públicas no hicieron sino aumentar la represión.
Para quienes nacieron en Pakistán o Bangladesh y se identificaron como hijra, la vida se hizo aún más difícil. Además de tener que enfrentarse a estrictas normas religiosas, se las consideraba delincuentes por el mero hecho de existir. ¿El resultado? Marginación total. Muchas acabaron en la prostitución, en la calle o actuando clandestinamente en fiestas, donde eran explotadas y desaprobadas por la sociedad. Número 4. Duras realidades. Discriminación actual. En muchos países siguen viviendo al margen, sin acceso a derechos básicos como la sanidad o la educación. Pensemos en la siguiente situación. Una persona que necesita cirugía de reasignación de sexo o incluso atención médica para tomar hormonas, se enfrenta a enormes barreras en el sistema público. Y si alguien se identifica como hijra cuando llega a un hospital, puede prepararse para miradas de sospecha, desprecio y, a menudo, ninguna ayuda. En el ámbito religioso, las cosas tampoco son fáciles. En las mezquitas más conservadoras, la presencia de personas trans se considera una afrenta, y son frecuentes los informes de hijras expulsadas o humilladas. Por eso, muchos ni siquiera intentan ir allí para evitar el dolor de ser rechazados. Y dentro de casa, las cosas pueden ser aún más dolorosas. En muchas familias, el tema se ignora. Se trata como algo vergonzoso. ¿La solución? Desgraciadamente, es habitual que a los niños trans los echen de casa o los obliguen a cambiar lo que son. Con la familia y la sociedad a sus espaldas, el mercado laboral también les cierra las puertas. ¿Y qué queda? Para muchos hijras, sobrevivir significa unirse a pequeños grupos y buscar medios alternativos de subsistencia. Pedir dinero en la calle, bailar en fiestas o, a menudo, recurrir a la prostitución como última opción. Lo peor es cuando estas personas intentan buscar justicia. Denunciar casos de violencia o transfobia suele convertirse en otro trauma. Hay historias de policías que se niegan a registrar casos y jueces que minimizan agresiones claramente motivadas por prejuicios. Esta realidad es más que dolorosa. Es la prueba de cómo el sistema no protege a los más vulnerables. Número 5. Esperanza en Indonesia. Si hasta ahora todo parece sombrío, tranquilícese. Hay historias que demuestran que, incluso en los escenarios más difíciles, puede florecer la esperanza. Y para ello, hagamos un viaje a Indonesia, el país musulmán más grande del mundo en términos de población, donde nació una iniciativa conmovedora. Hablamos del Centro Islámico Al-Fatah de Yogyakarta. Este increíble espacio fue creado especialmente para las mujeres trans y, por extensión, para las hijras que puedan emigrar allí. ¿Y qué es lo más impresionante? No solo se reúnen allí, sino que también rezan y estudian el Corán en un entorno seguro y libre de juicios. Sí, has leído bien. Un lugar donde la fe islámica y la identidad trans conviven en armonía. La propuesta de Al-Fatah es tan sencilla como poderosa: crear un refugio para quienes normalmente serían rechazados de las mezquitas tradicionales. Allí pueden rezar, aprender sobre religión y participar en actividades sociales. Es como si el centro dijera: sí, es posible ser musulmán y trans al mismo tiempo. Pero, por supuesto, no todo el mundo aplaude esta iniciativa. Grupos conservadores ya han intentado cerrar Al-Fatah y han acusado a sus fundadores de tergiversar el Islam. Sin embargo, hasta ahora han resistido y se han mantenido firmes. Lo que hace aún más inspirador este proyecto es que rompe el discurso de que el Islam no acepta la transexualidad. Al contrario, demuestra que hay interpretaciones más integradoras, líderes religiosos abiertos a la diversidad y una visión de que la compasión y la justicia divina, valores centrales del Corán, no excluyen a nadie de la oración. Número 6. Bangladesh, mezquita para hijras. ¿Quiere más noticias que renueven la esperanza? En Bangladesh,
un país con una de las mayores comunidades hijra del mundo, ocurrió algo increíble. En 2024 se inauguró la primera mezquita inclusiva para transexuales. Así es, un espacio diseñado para acoger a quienes siempre han sido rechazados por las mezquitas tradicionales. Detrás de esta iniciativa está el clérigo Mufti Abdurrahman Azad, que pronunció una frase impactante: «La casa de Dios es de todos, a nadie se le puede negar». Y eso abrió la puerta, literalmente, a donaciones, voluntarios y un movimiento que convirtió el proyecto en realidad. Además de ser un lugar de fe, esta mezquita es también un centro de apoyo, donde tienen lugar conferencias, actividades sociales e incluso debates sobre salud, algo crucial para una comunidad tan vulnerable. Para muchas hijras, que antes evitaban las mezquitas por miedo a la humillación, este espacio representa dignidad y pertenencia. Por supuesto, como ocurrió en Indonesia, esta idea no fue ni está siendo bien recibida por todos. Los de siempre, los grupos conservadores, no tardaron en salir con acusaciones de que la iniciativa tergiversaba la religión. Aún así, el proyecto sigue adelante, demostrando que fe e inclusión no tienen por qué ser opuestos. Número 7. Reacción violenta en Malasia. Mientras países como Bangladesh e Indonesia empiezan a dar pasos valientes para incluir a la comunidad trans, Malasia nos recuerda que las cosas no siempre avanzan, a veces retroceden. Hace unos 30 años, Malasia se consideraba un lugar relativamente tolerante, pero desde entonces, las políticas cada vez más conservadoras y una visión rígida del Islam lo han cambiado todo, creando un entorno asfixiante para quienes se desvían de las normas tradicionales de género. Hoy, llevar lo que refleja tu identidad puede ser motivo de multa, cárcel o ambas cosas. Los lugares donde las mujeres trans solían encontrar trabajo, como salones de belleza o bares, son ahora blanco constante de redadas policiales. Piensa en el impacto de vivir con miedo por el simple hecho de salir a la calle. Esta opresión no solo genera exclusión, sino también cifras preocupantes de violencia. Este cambio no se produjo de forma natural. Fue impulsado por políticas que pretenden proteger la moralidad, pero que en la práctica solo perpetúan los prejuicios. Derechos básicos, casi inexistentes para esta comunidad. A pesar de ello, no todo está perdido. Grupos de abogados y activistas están llevando estas leyes a los tribunales, argumentando que violan los principios constitucionales. Y en medio de tanto conservadurismo, algunos líderes religiosos progresistas empiezan a preguntarse si realmente tiene sentido excluir y oprimir a la gente cuando valores como la compasión y la misericordia son fundamentales para el Islam. Es una lucha cuesta arriba, pero esta resistencia mantiene viva la esperanza de días mejores. Número 8. Las Escrituras. Y para terminar con broche de oro, he aquí un posible giro argumental que podría cambiar tu forma de ver todo esto. ¿Sabías que existen pruebas de que el propio profeta Mahoma defendió a los que eran diferentes? Sí, esta información, recogida en pasajes históricos, puede sorprender a mucha gente. Hablemos del término mukanatun. Aparece en textos antiguos para describir a personas con rasgos o comportamientos femeninos, algo que hoy puede asociarse a experiencias trans. Y aquí viene el detalle más interesante. Hay informes de que Mahoma protegió a una mukanatun en un momento de peligro, garantizando su seguridad frente a la violencia de otros. Por supuesto, esta idea es controvertida. Algunos sostienen que estos pasajes son legítimos y muestran un lado más inclusivo del Islam. Otros, más conservadores, cuestionan su autenticidad o restan importancia. Pero el punto principal es el siguiente. Si estas historias se toman en serio, la exclusión de las personas trans o de las personas fuera del binario de género no sería algo divino, sino el resultado de construcciones culturales. Esto abriría espacio para una relectura mucho más acogedora del Islam.
Y tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo, el Islam enseña que Dios conoce y valora toda la diversidad que Él mismo ha creado. La compasión, Rahmah, es un principio central de la fe. ¿Por qué no extenderla a todos? Los líderes progresistas, como hemos visto en Indonesia y Bangladesh, ya están adoptando esta idea, argumentando que las escrituras pueden y deben reinterpretarse de una manera más inclusiva. Este debate dista mucho de ser un consenso, pero el hecho de que ya exista demuestra que el Islam es más complejo y está más lleno de matices de lo que muchos creen. Y quizá sea precisamente en este debate donde los cambios están empezando a cobrar impulso. ¿Qué opinas de todo lo que hemos visto sobre los hijras? ¿Hay alguna parte que te haya sorprendido o impactado más? ¿La forma en que viven o las dificultades a las que se enfrentan? ¿Te imaginas en una realidad tan marginal? Deja tu opinión aquí, en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido que explore nuestro bello mundo, que muchas veces no es tan bello. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.